Pensamientos bíblicos, serie Evangelismo y Discipulado. ¿Realmente soy salvo? Los cristianos que decimos ser salvos, ¿lo somos? Para responder a esto, estudiaremos Hechos capítulo 8, versículos 4 al 25, en el cual se describe el trabajo misionero de Felipe el diácono, no el apóstol, en Samaria. Antes, algunos detalles a considerar. Felipe llega a Samaria porque un tiempo atrás, Esteban, otro diácono de la iglesia en Jerusalén, es asesinado por causa de su fe en Cristo. Esteban muere lapidado y se sabe que las personas que morían así tenían que declarar mientras eran ejecutadas que mi muerte expíe mi pecado. Esteban, por su parte, le pide a Dios que expíe el pecado de sus ejecutores. ¡Qué maravillosa es la gracia! Solo alguien perdonado por Dios puede perdonar a ese nivel. Sin lugar a dudas, Esteban era salvo. La muerte de Esteban introduce a un celoso fariseo llamado Saulo, que encabeza una persecución en contra de los cristianos con tal fiereza que sus acciones, dicen las palabras griegas de la Biblia, son como las que se describen en el Salmo 80, versículos 13 y 14. Son como las de un cerdo destrozando una viña. Así era Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Esta persecución expulsa a los creyentes de Jerusalén y únicamente los apóstoles se quedan ahí, con lo que su obra tiene que reiniciarse. Y aún parece que hay cosas que los apóstoles tienen que aprender. Uno de los expulsados es Felipe, quien desciende a una ciudad de la región de Samaria y empieza a predicar a Cristo. Sus palabras son validadas por las señales de un apóstol: expulsar demonios y hacer sanidades, lo que hace que la ciudad donde él está se llene de gozo. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Así que la persecución, esa terrible consecuencia de la salvación, trae la salvación a otros. Ahora sí, vamos a lo que sucedió con Felipe. En escena aparece Simón el mago, un hombre que practicaba el engaño haciéndolo pasar por sobrenatural y que hacía que las personas creyeran que él era la personificación de algo divino. Hechos 8:10. Este hombre observa las señales de Felipe y es importante notar lo siguiente: Simón cree en Dios, el agente del poder que Felipe mostraba, y se bautiza para dar testimonio que pertenece a los seguidores del Nazareno. Esto seguramente debió impactar a sus seguidores. Como consecuencia de sus acciones, Simón se mantiene cerca de Felipe asombrado, porque si hay alguien que puede darse cuenta que Felipe hace cosas realmente sobrenaturales, es él. Hechos capítulo 8, versículos 10 al 13. Al saber los apóstoles en Jerusalén lo que está pasando en Samaria, envían a Pedro y a Juan a verificarlo, ya que seguramente les desconcertó que lo mismo que ellos hacían y de la forma en que lo hacían estuviera pasando en un territorio que desde muchos años antes rechazaba todo lo que fuera judío. Así que los apóstoles comenzaron a darse cuenta, comenzaron a aprender que la iglesia cristiana tenía que ser una comunidad de personas donde todos eran iguales y debían ser tratados iguales. No hay diferencia alguna en la iglesia de Cristo. Aún los líderes son solo siervos con función diferente al resto de los demás. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 16. Cuando los apóstoles llegan, confirman la salvación de los samaritanos y les hacen recibir al Espíritu Santo, lo que seguramente les llevó a manifestar el don de lenguas, algo que desconcertó a Felipe.
Pero a los apóstoles también les desconcertó, porque eso significaba que los samaritanos eran igual que ellos. Habían recibido al Espíritu Santo y la lección que tiene que aprender la iglesia que están haciendo avanza. Aún los que no son completamente judíos también son salvos. Pero ¿esto incluiría también a los gentiles? Eso los apóstoles lo aprenderían después. Cuando Simón ve que son los apóstoles quienes otorgan el poder según sus ojos, entonces se revela el Simón que quería la adulación, el reconocimiento, y no dárselo a Dios. El reconocimiento lo quería para él. Así que se dirige a Pedro y le ofrece dinero a cambio del poder de dar el Espíritu Santo, lo que causa un regaño durísimo de parte de Pedro, quien lo exhibe como lo que es, un esclavo de su propia maldad. Hechos 8:23. Simón ruega y el ruego no sabemos si da resultado. La Biblia no dice claramente si Simón era o no era salvo. Así que él nos puede ayudar a darnos cuenta cuando alguien, o tal vez nosotros mismos, no somos salvos aunque creemos que sí. Las siguientes evidencias apuntan a que Simón no era salvo, y estas evidencias pueden ayudarnos a darnos cuenta cuando algún cristiano no es salvo. 1. En la Biblia, cuando se usa la palabra creer, no siempre se refiere a la fe salvadora. Los demonios creen y tiemblan, afirma la Biblia, pero eso no los hace salvos. Algunos creen, pero solo como un ejercicio intelectual, no con el corazón. 2. La fe que surge por ver señales milagrosas no es fe que salva, es asombro, es sorpresa que lleva a creer en milagros, pero no a creer en el hacedor de los milagros. 3. En el libro de Hechos nunca se afirma que Simón haya recibido al Espíritu Santo como sucedió con los demás samaritanos, lo que implica que él no estaba en el grupo que había creído en Cristo para perdón de pecados. 4. Simón siguió siendo egocéntrico. Él era lo más importante para su vida y quería someter a Dios a sus propios intereses. En la genuina salvación sucede lo contrario. Dios se convierte en el centro, se vuelve una prioridad vivir para agradarlo y ya no el vivir para agradarnos a nosotros mismos. 5. Cuando Pedro le dice arrepiéntete, usa una palabra griega que normalmente se usaba para referirse a personas no creyentes. 6. Pablo le dice a Simón que su dinero perezca. En Juan 3:16, esta palabra se relaciona con perdición. 7. En Hechos 8:23 vemos a un hombre que desea librar las consecuencias de su pecado y no a un hombre que desea arrepentirse delante de Dios. En resumen, podemos decir que los no salvos siguen siendo egocéntricos. En sus palabras no reflejan a un Dios al que reconocen como digno de obediencia, pero no lo obedecen. Los mandamientos de Dios para el que no es salvo, aunque él cree que sí lo es, se vuelven opciones, no obligaciones. Además de esto, no sienten pesar cuando viven desobedeciendo a Dios, y cuando sus problemas los alcanzan, ellos, más que buscar soluciones, buscan librarse de las consecuencias. Es verdad, podemos someter a este análisis a padres, madres, hijos, los novios de las hijas e incluso a los propios pastores, y sin lugar a dudas, si les aplicamos lo dicho anteriormente, nos daremos cuenta si son o no son salvos. Pero la parte más importante es llegar a una conclusión que tenga que ver con nosotros mismos. ¿Somos salvos? ¿Yo soy salvo o he comprado una falsa salvación? Si así es, debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, pedir perdón a Dios y pedir a Cristo que entre a nuestro corazón como Salvador y sobre todo como Señor, para entender que a partir de este momento debemos obedecerle. Esto no es poca cosa. De esto depende tu futuro en la eternidad.